El mito del subfusil. El engaño de Goebbels. Las crónicas que muestran a los alemanes armados hasta los dientes con subfusiles no son más que un truco de montaje de Goebbels. En 1941, la Wehrmacht entró en la URSS, técnicamente estancada en la Primera Guerra Mundial. Tras la fachada de las divisiones Panzer se escondían millones de infantes con rifles antiguos. Fue un fraude sistémico que le costó a Alemania su ejército. La plantilla de una división de 1940 revela la magnitud de la catástrofe. Por cada 12.609 rifles, solo había 312 subfusiles, un arma automática por cada 40 hombres. La estrategia alemana ignoró la realidad del combate de infantería. El mando del Reich cometió el error fatal de invertir en óptica cara y en la precisión del disparo único. En los bosques y aldeas de Rusia, donde el resultado dependía de la densidad del plomo, la Wehrmacht de alta tecnología resultó estar desarmada. Mientras los estados mayores dibujaban flechas en los mapas, el soldado raso accionaba frenéticamente el cerrojo, convirtiéndose en un blanco estático. La Blitzkrieg se mantuvo gracias a la velocidad de los blindados, pero en cuanto el ritmo decayó, quedó claro. La infantería alemana estaba técnicamente castrada y no estaba lista para una guerra de desgaste. El Mauser 98K, una reliquia mortal. Los primeros combates demostraron que la cacareada precisión alemana era inútil contra el fuego de ráfaga. El principal lastre del ejército fue el Mauser 98K, una herramienta que Hitler consideraba el ideal, pero que en realidad convirtió al tirador en una víctima de otra época. 5 cartuchos y un cerrojo manual contra armas automáticas. Eso no era tradición, era una sentencia de muerte. El Mauser 98K es llamado el estándar de oro, pero bajo el fuego de los PPSH soviéticos se convirtió en una correa de hierro que quitaba cualquier oportunidad de sobrevivir. Mientras en Berlín pulían el acero, los soldados pagaban cada clic del mecanismo con segundos que no tenían. En 1935, la Wehrmacht estandarizó el Mauser 98K, congelando tecnología del siglo XIX. El alcance de 1,5 kilómetros impresionaba solo en el papel. En la realidad, la recarga manual permitía apenas unos miserables 15 disparos por minuto. En el combate moderno, el tirador alemán estaba obligado a acertar con la primera bala. El enemigo no daba una segunda oportunidad. Una producción de 15 millones de unidades no es señal de triunfo, sino la prueba de que la industria del Reich no pudo crear nada mejor. Era una herramienta para cazadores, inútil en una matanza masiva donde la densidad de fuego lo decidía todo. G41. El fracaso de la ingeniería masoquista. La apuesta por la precisión fracasó al encontrarse con la infantería soviética. Los oficiales exigían cadencia de fuego y la respuesta fue el rifle GE-41. Pero el intento de alcanzar a la URSS dio a luz a la basura más caprichosa en la historia del Reich. Los ingenieros llegaron al absurdo para hacerlo disparar, creando un arma que los soldados odiaban más que al enemigo. Cuando los mandos alemanes vieron los rifles semiautomáticos soviéticos SVT, entraron en histeria. La respuesta debía ser un triunfo, pero resultó en el fracaso más humillante de los diseñadores germanos. El G41 era tan inestable que los soldados preferían ir al combate con trofeos capturados antes que confiar su vida a ese pedazo de hierro sobrecomplicado. El problema del G41 fue una exigencia absurda de los militares. No se podía perforar el cañón para la salida de gases. Los ingenieros de Walter y Mauser se vieron obligados a inventar un sistema demencial en la boca del cañón que se atascaba instantáneamente con hollín y suciedad. El rifle pesaba casi 5 kilogramos, pero se encasquillaba después de cada segundo cargador. Era tan poco fiable que los combatientes lo llamaban herramienta para masoquistas. El Reich obtuvo un dispositivo caro e inútil del que solo se fabricaron un par de cientos de miles de unidades. Fue el ejemplo perfecto de cómo la pasión alemana por la complicación y los dogmas estúpidos mataban a su propio ejército. El Schmeisser, que nunca existió. El fracaso del GE-41 obligó a Berlín a admitir que estaban desesperadamente rezagados.
Mientras los ingenieros rediseñaban planos febrilmente, surgió otro símbolo, el famoso MP-40. ¿Pero sabían que su mayor secreto se esconde en su propio nombre? Vamos a desmentir la mentira que se ha vendido como hecho histórico durante décadas. Millones de personas repiten una falsedad al llamar al subfusil principal de la Wehrmacht por el nombre de un hombre que no lo creó. El verdadero MP-40 fue un triunfo del genio oculto y la austeridad extrema, no la invención refinada de un diseñador legendario. El nombre Schmeisser apareció por una marca en el cargador, pero Hugo Schmeisser solo fue responsable del sistema de alimentación. El verdadero padre del MP-40 fue Heinrich Vollmer. Él no creó un arma para la élite, sino una pieza de hojalata estampada lo más barata posible para ser fabricada en cualquier fábrica. No tenía madera noble ni fresados complejos, solo acero y plástico barato, baquelita. Su aspecto futurista fue dictado por la necesidad, plegar la culata para encajar al soldado en la estrecha escotilla de un tanque. El MP-40 no era el mejor subfusil, era un producto de masas para ahorrar recursos. Nunca fue el arma principal de la infantería, sino una herramienta para unidades especiales y tripulaciones. Balas de pistola en una guerra de rifles. El mito de la superioridad del MP-40 se desmoronó en cuanto el combate se trasladó a campo abierto. En 1941, estar en terreno despejado con un MP-40 era firmar una sentencia de muerte. El automático alemán era el rey en un callejón estrecho, pero en el campo ruso se convertía en una víctima desarmada, incapaz siquiera de alcanzar a su oponente con el fuego. La castración técnica de la infantería alemana residía en el cartucho. El MP-40 disparaba munición de pistola de 9 milímetros. Su límite real eran los 100 metros, tras lo cual la bala perdía toda precisión y poder de parada. Al mismo tiempo, el soldado soviético con un rifle Mosin o un SV-T-40 eliminaba tranquilamente a los alemanes desde los 400 metros o más. El soldado alemán veía al enemigo, pero su arma maravillosa solo escupía plomo impotente hacia el polvo sin alcanzar el objetivo. Este abismo balístico provocó que unidades enteras de la Wehrmacht quedaran inmovilizadas por tiradores solitarios. El mando alemán, preso del pánico, se dio cuenta. Su infantería carecía catastróficamente de una solución intermedia, algo más potente que una pistola, pero más compacto que un rifle. Esta impotencia era tan evidente que los ingenieros tuvieron que cometer un delito de prevaricación. Para salvar al ejército del exterminio en distancias medias, crearon algo radicalmente nuevo, pero Hitler prohibió personalmente su desarrollo. Descubre cómo los diseñadores engañaron al Führer para entregar a los soldados el fruto prohibido, el primer rifle de asalto del mundo, el engaño al Führer y el nacimiento de la S-TG-44. El Führer dijo no, pero los diseñadores respondieron sí. La historia de la legendaria S-TG-44 comenzó con un engaño audaz. Para eludir la prohibición directa de Hitler, los ingenieros camuflaron el proyecto como si fueran simples subfusiles. No era solo un arma nueva, sino un acto de desesperación, creado en secreto para dar a la infantería una oportunidad de sobrevivir en el infierno de fuego del Frente Oriental. La STG-44 fue una explosión técnica que cerró para siempre la era de los mosquetones. Hugo Schmeisser creó el cartucho intermedio. Era más potente que el de una pistola, pero más ligero que el de un rifle. Ahora, un solo soldado con un Sturmgewehr podía disparar con precisión a 800 metros y al instante inundar las trincheras con ráfagas. Era la soberanía de fuego con la que antes solo se soñaba. Sin embargo, tras la genialidad se escondía el reverso. La industria del Reich, agotada por la guerra, no podía soportar la complejidad de la construcción. El cajón de mecanismos de chapa estampada fina se doblaba y la falta de acero aleado hacía que los mecanismos fueran frágiles. A pesar de su carácter revolucionario, la STG-44 fue un juguete demasiado caro para un imperio agonizante, apareciendo demasiado tarde para cambiar el final. Un gigante con pies de barro. Pero el fusil, ideal sobre el papel, resultó ser una herramienta extremadamente incómoda en la realidad. Los soldados de las unidades de élite de las S
descubrieron pronto que su cañón milagroso poseía fallos fatales que convertían al tirador en el blanco perfecto. Se sorprenderían, pero un solo golpe de culata en combate cuerpo a cuerpo podía dejar al alemán con un montón de chatarra inútil en las manos. Cada disparo de este fusil convertía al soldado en una diana viviente. El problema principal del Sturmgewehr era la desmitificación de la posición. Al disparar, por el cañón salía un enorme fogonazo que en el crepúsculo iluminaba literalmente al tirador. Pero peor aún era la ergonomía. Debido a un cargador demasiado largo y a la posición elevada de la mira, el soldado tenía que levantar mucho la cabeza, exponiéndose a las balas mientras estaba cuerpo a tierra. A esto se le suma un peso monstruoso de 5,2 kilogramos, 1 kilo más que el viejo Mauser. En las marchas forzadas, la STG-44 se convertía en una carga insoportable, y el clavo final fue la culata frágil. Se rompía al menor impacto, transformando un fusil tecnológico en un pedazo de metal inútil. El arma del futuro resultó ser demasiado delicada para la picadora de carne de la Segunda Guerra Mundial. ¿Copia o coincidencia? El ADN del AK-47. A pesar de todos sus fallos, el diseño de la STG-44 sigue provocando debates hoy en día. Esa silueta resulta demasiado familiar para cualquiera que haya tenido en sus manos un Kalashnikov. Vamos a abrir las entrañas de estas dos leyendas y averiguar cuánta sangre alemana y cuántos planos de Hugo Schmeisser hay realmente en el AK-47 soviético. Durante décadas, los historiadores han discutido si Kalashnikov robó el diseño a Schmeisser o si fue un vuelo paralelo del pensamiento. Aunque la semejanza externa es asombrosa, el diablo está en la mecánica. El sistema alemán usa un cierre por inclinación, mientras que el soviético usa uno rotativo. Pero el secreto principal es otro. Kalashnikov tomó de Schmeisser el concepto del cartucho intermedio y la estampación masiva que los alemanes nunca lograron perfeccionar. El AK se convirtió en lo que el Sturmgewehr debía haber sido, una herramienta infalible que no teme al barro ni a los golpes de culata. Mientras los alemanes construían obras maestras caprichosas, la URSS creó una tecnología que conquistó el mundo, usando el fundamento alemán para crear una máquina absolutamente indestructible. La sierra de Hitler, el MG-42. Mientras los diseñadores discutían sobre fusiles, en el frente apareció un verdadero instrumento del diablo. Su sonido inducía al trance y su cadencia de tiro convertía el cuerpo humano en polvo en fracciones de segundo. Hablamos del MG-42, la ametralladora que los alemanes ensamblaban como una lata de conservas, pero que se convirtió en la peor pesadilla de los aliados. El sonido de tela desgarrándose. Esta ametralladora no disparaba, desgarraba el espacio. La MG-42 alcanzaba los disparatados 1500 disparos por minuto. Era la matemática de la muerte. Los alemanes entendían que estaban en inferioridad numérica e intentaron sustituir la cantidad de soldados con la densidad de fuego. Pero el precio fue atroz. El cañón se ponía al rojo vivo tras solo 150 disparos, y los sirvientes estaban obligados a cambiarlo cada pocos segundos bajo el fuego enemigo. Se convirtió en un agujero negro logístico. Mientras la Maxim soviética podía rociar al enemigo durante horas gracias a su refrigeración por agua, la MG-42 exigía un suministro interminable de cañones de repuesto y munición que las fábricas del Reich ya no daban abasto a producir. Fue la cumbre de la locura alemana, crear la herramienta de destrucción perfecta para la cual el ejército ya no tenía combustible ni municiones. Pero incluso este devorador de plomo tenía un detalle que hoy copian todos los ejércitos del mundo, incluidas las fuerzas de la OTAN. Resulta que los alemanes fueron los primeros en entender cómo convertir un arma de élite en una lata de conservas barata, conservando su poder asesino. Veremos por qué este monstruo de acero sigue vivo en los ejércitos del mundo, incluso 80 años después del colapso de Hitler. La guerra terminó, pero los cañones alemanes siguen matando. Mientras el resto del hierro del Reich se pudre en los museos, la MG-42 no solo sobrevivió,
sino que se convirtió en el estándar para los ejércitos modernos. Encontraremos sus huellas en los puntos más calientes del siglo XXI, desde la Bundeswehr hasta los desiertos sirios. Esta arma resultó ser más duradera que la propia ideología que la engendró. El secreto de la longevidad de la sierra de Hitler reside en su revolucionaria tecnología de estampación. Los alemanes fueron los primeros en demostrar que una herramienta letal no tiene por qué tallarse a partir de una pieza sólida de acero, desperdiciando miles de horas hombre. Literalmente se puede hornear a partir de chapas de acero baratas como una lata de conservas. Después de 1945, los aliados que antes rechazaban con desdén las ideas alemanas empezaron a copiar masivamente este enfoque. La actual MG-3 alemana es descendiente directa del monstruo del 42, solo que adaptada al cartucho OTAN. Incluso los estadounidenses, al crear su M60, no dudaron en copiar el diseño del mecanismo de alimentación de cinta del enemigo derrotado. La MG-42 resultó ser tan perfecta en su sencillez y crueldad que el mundo todavía no ha podido inventar nada radicalmente mejor para la supresión de infantería. La trampa de la perfección. Pero ¿por qué, teniendo tecnologías tan avanzadas, el Reich acabó en el basurero de la historia? La respuesta no está en los planos, sino en la lógica misma del complejo militar industrial alemán. Hemos llegado al final, donde revelaremos la causa principal del colapso. ¿Por qué el mejor hierro del mundo perdió ante un tipo común con una pala de trinchera y un rifle barato? Los alemanes tenían los mejores ingenieros y diseños de vanguardia, pero su ejército terminó en ruinas. Es hora de admitir que el milagro tecnológico del Reich resultó ser su propia tumba. Expondremos el error sistémico de la industria de defensa germana que demostró que, cuando tu rifle cuesta lo mismo que un automóvil, ya has perdido contra el tipo del subfusil barato. La razón principal del colapso de la Wehrmacht fue la sobreingeniería. La pasión alemana por la perfección convirtió la producción de armas en un trabajo de joyería donde se necesitaba una línea de montaje. Mientras la URSS estampaba millones de PP, SH, que funcionaban en cualquier tipo de barro, los alemanes gastaban recursos escasos en el ajuste de precisión de las piezas y en ópticas costosas. Sus armas fueron creadas para una guerra ideal en los limpios campos europeos, pero flaquearon rápidamente ante los hielos rusos y el polvo de las estepas. La ventaja tecnológica se convirtió en una pesadilla logística. Los talleres de reparación se ahogaban en decenas de modificaciones cuyas piezas no eran intercambiables. Al final, la industria de defensa alemana fue víctima de su propio intelecto. Crearon obras maestras individuales que simplemente se disolvieron ante la masa de armas aliadas baratas, fiables y masivas. Conclusión. El fin de un mito. La Blitzkrieg se consumió en las llamas de sus propias ambiciones, dejando tras de sí solo montañas de chatarra de alta tecnología. Hemos visto la verdad tras la fachada de la propaganda. La técnica sin sentido común es el camino al desastre. Pero la historia de los duelos de tanques esconde aún más secretos. En la próxima serie, abriremos los archivos sobre cómo los ases soviéticos convertían a los invulnerables tigres en hierro humeante. Suscríbete para no perdértelo. La era del arma invencible del Reich no terminó en triunfo, sino en montañas de chatarra oxidada en las carreteras desde Moscú hasta Berlín. El mito brillante de la superioridad técnica se estrelló contra la cruda realidad. Las guerras no las ganan los prototipos de élite, sino el hierro masivo y fiable. La historia del armamento ligero de la Wehrmacht es una lección objetiva de cómo el genio de la ingeniería puede convertirse en rehén de la locura política. Los alemanes crearon el primer fusil de asalto del mundo y la ametralladora más rápida, pero nunca lograron dar a sus soldados una herramienta fiable capaz de funcionar en el fango del combate real. Mientras los diseñadores en Berlín perseguían planos perfectos, el tiempo se agotó. Al final, la Wehrmacht, de alta tecnología, encontró su fin empuñando o bien novedades caprichosas o bien antigüedades del siglo XIX. Fue el colapso de un sistema que apostó por la estética y la complejidad en lugar de la eficacia. Vimos que tras cada leyenda de arma maravillosa
se escondían errores sistémicos y un caos logístico que en última instancia sepultó al Tercer Reich. La verdad sobre las armas es solo la punta del iceberg. Si la infantería del Reich estaba técnicamente castrada, ¿qué pasaba realmente dentro de sus invencibles divisiones Panzer? En la próxima entrega analizaremos por qué los Tiger alemanes eran más peligrosos para sus propias tripulaciones que para el enemigo, y cómo el acero soviético rompió el espinazo de la bestia alemana. No olvides verificar tu suscripción. Solo vienen datos duros.